Dios les bendiga, hermanos, buenos días. ¿Se gozó con los cantos? ¿Siente la presencia de Dios cuando estamos juntos alabando a Dios? Es lo más maravilloso que nos ha pasado. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Espero que estas alabanzas hayan tocado su corazón. Espero que estas alabanzas toquen lo más íntimo de su ser. De eso se trata, que aunque estamos separados, aunque no nos hemos visto, pero que juntos alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios. Vamos a empezar en este día maravilloso, un domingo precioso, porque podemos alabar y glorificar a Dios. Este domingo es el día del Señor, este domingo es para alabarle, glorificarle. Este día también para felicitar a los papás, una felicitación a todos los papás, Dios les bendiga en gran manera, que Dios les dé sabiduría, fuerzas para guiar a sus hijos, a su familia, y que juntos en compañía estén todos alabando y glorificando a Dios en este día maravilloso. Nuestro Padre, acuérdense, tenemos un Padre precioso que está en el cielo, que Él ve por nosotros, que Él nos cuida, que está al pendiente de usted, de mí y más en esta situación tan difícil que estamos pasando. Dios sigue con nosotros, hermanos. Dios sigue, ahí está. Usted siga orando, siga buscándole, siga ayunando. La presencia de Dios está en cada uno de nosotros. Y vamos a hacer una oración para empezar con la palabra de Dios. Padre bendito, en esta mañana te damos gracias. Gracias porque sentimos tu presencia. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque este día está dedicado a alabar y glorificar tu nombre. Gracias porque nos permites, Señor, estar juntos en armonía. Es cierto, estamos lejos, no podemos estar en nuestra casa, en la iglesia, pero estamos aquí juntos alabando en familia, alabando y glorificando a Dios. Gracias porque tú nos permites que esta alabanza llegue hasta tu trono maravilloso. Allí, Señor, en la presencia donde miles y miles de ángeles y alaban y glorifican tu nombre. Nosotros nos unimos también junto con ellos para poder alabar y glorificar tu nombre. Gracias por esta oportunidad preciosa. También bendice a los padres. Tú sabes la gran responsabilidad que tienen de guiar a su familia, de estar con ellos, de ser proveedores, y más en esta situación donde hay problemas, necesidades, luchas, donde escasea el trabajo, donde está cada día, Señor, más difícil la situación económica, etcétera. Padre, bendice a ese padre que desde la mañana está preocupado por traer el sustento, de la familia que se preocupa por cuidar, por proteger a su esposa, a sus hijos. Sé con ellos, sé con ellos. Dales guianza también, dale sabiduría para que puedan llevar a sus hijos, a su familia en el buen camino. Fortalécelos, sánales si están enfermos también, Señor. Una felicitación para ellos, Padre, y que las bendiciones los toquen, los levanten, que sigan adelante, Padre, en esta difícil labor de guiar a una familia, pero tú estás con nosotros y tú eres nuestro Padre, y yo sé que tú estás al pendiente de nosotros, nos cuidas, nos proteges, y cada día, Señor, necesitamos más de tu presencia, y tú te manifiestas, Padre, en estos momentos tan difíciles. Vemos tu mano poderosa, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues vamos a empezar con la palabra. Y hoy hemos eh, eh, analizado y le hemos puesto por título El plan divino por Dios. El plan divino de Dios para cada uno de nosotros. Y esto lo encontramos ahí en la Biblia. Usted va a encontrar muchos versículos que hablan sobre este plan divino de Dios. A mí me gustó en particular uno que usted se sabe, uno que siempre lo estamos recordando muchas veces, y se encuentra ahí en Juan 3:16 al 18. Por favor, saque su Biblia, vamos a utilizarla, siempre ténganla ahí a la mano, porque vamos a ver varios pasajes. Entonces vamos a ver Juan 3, 16, 18. Vamos a leerlo ahora con la mentalidad de dónde está el plan divino de Dios. Aquí en estas palabras, en estos versículos, vamos a encontrar el plan divino de Dios. Juan 3, 16 al 18. Y fíjese lo que dice el título, bueno, en mi Biblia, en la suya debe de tener también ese mismo título. Dice: de tal manera amó Dios al mundo. Busquen estos versículos en cada palabra dónde está el plan de Dios. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí está el plan maravilloso de Dios. ¿Cuál plan? Para poder nosotros caminar en esta vida, necesitamos un plan. Necesitamos saber qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos y a dónde tenemos que llegar? Tenemos, sí, tener un plan, pero también tenemos que tener una meta. En ese plan tiene que haber una meta, ¿sí? Dentro de este plan, esta meta, debemos tener estrategia. Jesús, desde que vino al mundo, tenía ese plan, tenía esa estrategia, ese plan divino. Y ese plan divino, esa estrategia, es la salvación del mundo. Él sabía, Dios sabía que el mundo estaba perdido. Dios sabía que el mundo cada día iba caminando hacia la perdición. Y desde la creación el Señor ya tenía preparado un plan. En la mente de Dios ya había un plan de salvación para esta humanidad, ¿sí? Y Jesucristo desde que llegó a la tierra ya tenía ese precioso plan divino. Toda su vida, todo su ministerio estaba encaminado, ¿sí? En ese plan que consistía en la salvación del mundo. Ese plan divino, en la mente de Dios estaba cada uno de nosotros en ese plan. Ahí está. Y en la vida de Jesús se manifestaba cada día. Cada día vemos que era importante, ¿sí? Porque nosotros, sí, estábamos en su mente. Todo lo que hacía Jesús era para la salvación de la humanidad, ¿sí? Consistía en ese plan, un plan de perdón, un plan de redención, un plan de salvación. Y lo podemos ver ahí en los versículos que acabamos de leer. Dice que de tal manera Dios al mundo, Dios ama al mundo, Dios lo ama a usted, Dios ama a la humanidad. Él no quiere que se pierda, ¿sí? Por eso dice que de tal manera amó a Dios, un amor que nosotros a veces no alcanzamos a vislumbrar ese amor de Dios, por Dios al mundo, ¿sí? En el cual ya estaba el plan de salvación y dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, si nosotros creemos en Él, no nos vamos a perder y vamos a tener vida eterna. Y lo dice su palabra, ahí está el plan, ahí está la estrategia, ahí está la meta, ¿sí? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí está ese plan, un plan de salvación para la humanidad. ¿Sí? Vamos a leer ahora otros versículos que nos van a llevar, ¿sí? Sobre ese plan. Les recuerdo, en la Biblia hay muchos planes, ¿sí? Podemos ver varios versículos, pero en especial a mí me gustó este de Juan para empezarlo, y también nos vamos a Marcos. Vámonos, ¿sí? El Evangelio según San Marcos, y vamos a ver el capítulo 3 del versículo 7 al 8. Cuando usted lea, repito, siempre tenga en mente ese plan de salvación. Todo lo que hacía Jesús era, sí, a favor de la humanidad. Y vámonos entonces a Marcos 3, versículo 7 al 8. Dice así la palabra de Dios. Dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes, ¿qué dice? Vinieron a él. En ese tiempo se corrió la voz. En ese tiempo de voz en voz, ¿sí? La gente hablaba de Jesús. La gente decía, un carpintero, sí, un carpintero llamado Jesús, sí, estaba haciendo milagros, estaba sanando a la gente, estaba sanando a los enfermos, estaba reprimiendo a los demonios, sí. Recordemos que en ese tiempo había pasado muchos años ahí en Israel, en la historia de Israel, sin que pasara nada. Parecía que Dios estaba callado.
muchos años, cientos de años, y no había ocurrido un milagro. Y ahora por primera vez estaban sucediendo milagros en muchos años. Las personas estaban encontrando un descanso genuino, estaban encontrando la sanidad, estaban encontrando, sí, palabras verdaderas de un carpintero llamado Jesús. En ese plan, ahí estaba la gente, sí, dentro de ese plan, viendo cómo Dios hacía milagros, cómo Dios escuchaba, cómo Dios sanaba, ¿sí? Y la gente, las multitudes, oían y oían la noticia se estaba corriendo como fuego en el bosque. Ahí, en ese lugar, había un hombre llamado Jesús que estaba haciendo milagros. Ahí dice, sí, que junto con sus discípulos se retiró al mar y dice que les siguió gran multitud y de muchos lados venían, dice, de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Este es momento, ¿sí? La gente tenía necesidad, estamos igual que en aquel tiempo. La gente tiene necesidad. Y aquí está Jesús escuchando, haciendo milagros. Los milagros todavía se están dando. Corramos la voz, hermanos. Jesús sana. Y decía ahí, sí, que de alguna manera, junto con sus discípulos, sí, ahí estaba Jesús, sí, y las multitudes venían a él porque sabían que él los iba a escuchar, que él los iba a sanar, que él los iba a libertar. Gloria a Dios, sí. Imagínense qué necesidad en ese tiempo había tan grande que la gente sí venían a él, porque la gente, las noticias se corría, venían personas enfermas, desesperadas, con esa gran necesidad, pero también vemos que en ese plan maravilloso, todo el trabajo que tenía que hacer Jesús, nuestro Señor, tenía que recorrer caminos y caminos, mucho trabajo, mucha labor, mucho tiempo para predicar, para orar, para sanar, ¿sí? Para alimentar incluso a cientos de personas, ¿sí? Grandes necesidades. Pero allí estaba Jesús escuchando y sanando. Lamentablemente, en este tiempo el enemigo, ¿sí? El enemigo se valió de las circunstancias para que en este momento cerrar las iglesias. Utilizó su poder para callar a la iglesia. Vemos que en muchos lados en todo el mundo las iglesias están cerradas. De alguna manera, repito, el enemigo se valió para poder cerrar las iglesias y para poder callar a la iglesia. Pero les digo en esta mañana, nosotros somos la iglesia, sí, pero qué bueno que la iglesia no son los muros, no son las bancas. La iglesia es usted y yo. Y la voz no tiene que ser callada. Nosotros estamos aquí para correr la voz, para llevar el mensaje de salvación a las multitudes con esas grandes necesidades. Usted y yo somos la iglesia, usted y yo somos el púlpito de Dios, usted y yo somos los que tenemos que correr la voz. Jesús está vivo, Jesús sana, Jesús salva, Jesús perdona los pecados. Aquí está Jesús con los brazos abiertos esperando a las multitudes, ¿sí? Y ahí está Jesús con esas manos encallecidas, sí, pero tocando las heridas para sanar el cuerpo. Aquí está Jesús, sí, tocando con sus palabras el corazón para sanar el alma. Aquí está Jesús, gloria a Dios. Y vemos ahí como el pasaje nos dice que las multitudes venían y Jesús y sus discípulos allí estaban, ¿sí? Pasemos al siguiente versículo, ahí mismo en San Marcos 3, leamos del 9 al 12. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, ¿sí? Al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Había multitudes. Él tuvo que tomar medidas para no ser oprimido, dice, por la gente, ¿sí? Y mandó buscar una barca para poder ministrarles ahí desde la orilla. Crecía la multitud porque la palabra se había corrido.
Ahí estaba Jesús haciendo la voluntad del Padre. Él era una persona real. Repito, el carpintero, con esas manos llenas de callos por el trabajo en la carpintería, pero con unas manos preciosas porque tocaba el cuerpo y sanaban las heridas. Ahí estaba Jesús con sus palabras, tocando el corazón, sanando el corazón y sanando el alma. ¿Sí? La palabra de Dios tiene poder. Cuando Jesús hablaba, se notaba el poder. Se notaba que Él estaba junto con el Padre en una preciosa unión. Ahí estaba Jesús haciendo milagros y las multitudes le buscaban. Dice ahí que Él tuvo que tomar medidas y que dice que mandó ahí a sus discípulos a que tuvieran siempre lista la barca. Es cierto, ahorita nuestra iglesia, que es el símbolo de la barca, está reposando en el mar. Pero está utilizando otro tipo de barcas. No se tiene que callar la voz. La iglesia no está callada. La iglesia tiene que estar activa. Y esa barca, sí, prepare usted su barca para predicar, prepare su teléfono, prepare ahí su celular, prepare su laptop, prepare su computadora, ¿sí? Por internet tenemos que predicar en estos momentos tan difíciles que no hay forma para que llegue en las iglesias. Aquí está la barca. La barca es su celular, su teléfono, su laptop, su computadora, el internet. Gracias por ese esfuerzo que está haciendo el pastor, mi hermano Javier, para que con su trabajo, sí, esa labor tan valiosa, sí, para que lleguen las predicaciones a la gente, a usted, a mí, para que traspase y mucha gente pueda tener acceso a esta predicación, a la palabra de Dios. Prepare su barca, ahí está, llevemos el mensaje de salvación, porque en el plan divino es para salvación de todos los hombres de la humanidad. Y ahí está Jesús sanando a los enfermos, haciendo milagros, ¿sí? Combatiendo las fuerzas del enemigo. Ahí está nuestro Jesús. Qué gran oportunidad tenemos para correr la voz, para correr las noticias, ¿sí? Para que la palabra llegue al mundo, a los desesperados, a los necesitados, a los enfermos, a los que necesitan consuelo, necesitan palabras de amor, de perdón, de misericordia, para que llegue, su corazón sea consolado. Y usted tiene la gran oportunidad, y yo, de poder llevar la noticia, la palabra de Dios. Y la noticia es que Jesús está vivo. Él está con nosotros, Él está haciendo milagros, Él está salvando almas, Él está sanando cuerpos. Ahí nosotros debemos empezar el día de hoy predicando la palabra de Dios a esas multitudes que necesitan venir a verle con la esperanza de sus necesidades, de su desesperación, ¿sí? Pero aquí está Jesús, ¿sí? Sanando y escogiendo también a quién quiere ser su discípulo, ¿sí? Ahí está la estrategia divina, ¿sí? Que Él tenía en mente, llevar el mensaje de salvación a toda la humanidad. Vemos también ahí en Marcos 3:13 que dice, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Dentro de su santa voluntad, Él llama a los que conoce y dice que Él llama a los que Él quiere. Ese es el deseo del Señor, llamar a los que Él quiere. Te quiere llamar a ti, te quiere llamar a mí. Qué grande honor es cuando el Señor nos llama. Es maravilloso cuando tenemos ese honor, ¿sí? De que Él nos escoge para que seamos sus discípulos. Es una gran responsabilidad también, pero qué honor que Jesús me haya escogido a ti, a mí, ¿sí? A cada uno de nosotros. Imagínese, Él escogió personalmente a Pedro, a Juan, a Marcos, a Pablo, a cuantos, a todos sus discípulos, pero también te escogió a ti y me escogió a mí. Eso sí es un gran milagro. Así como somos, ¿sí? Examine usted su vida, quiénes somos, ¿sí? Pero es un gran milagro que el Señor en esta mañana se está manifestando y te está escogiendo a ti y a mí para llevar el mensaje de salvación. En ese plan también estamos usted y yo para llevar el mensaje a los desesperados, a los que no tienen esperanza, a los que están enfermos, a los que requieren una palabra de aliento en estos momentos. Y todo comienza
por ese gran amor que tiene Jesús por usted y por mí. Ahí está Jesús con un llamamiento espiritual. Él te quiere escoger en esta mañana. ¡Qué gran honor! En el deseo del corazón de Dios existe ese llamamiento para ti y para mí. Escúchale, escúchale. No te hagas a un lado, ¿sí? Él tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Él nos ha llamado, ¿sí? Por tu nombre, por mi nombre. Él nos ha escogido para que podamos seguir nosotros llevando el mensaje, corriendo la voz de salvación, ¿sí? Y además, ¿sí? Para darnos un título. Si nosotros creemos en Él, dice, ¿sí? Él nos da potestad de ser llamados hijos de Dios. Hermano, tú no escogiste a Jesús. Jesús te escogió a ti y a mí. ¡Qué gran honor! La pregunta aquí, y una pregunta importante que yo te hago, ¿quieres ser discípulo de Jesús? No me contestes, contéstale tú a Dios. ¿Quieres ser discípulo de Dios? Esa es la gran pregunta. La respuesta tú se la darás a Dios. Pero todo comienza con un deseo soberano, ¿sí? Un deseo espiritual, pero también un compromiso. Hoy la gente más que nada está necesitada. Lo vemos ahí en las situaciones que hay. Ese llamado tiene que ser para hacer más discípulos, ¿sí? Él nos quiere preparar para un ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Te estás preparando? ¿Sí? Ahí está, ahí está. Y vamos a seguir leyendo ahí en Marcos 3, 14 y 15. Dice el 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Aquí vemos en estos versículos, ¿sí? 3 razones importantes del por qué Jesús nos ha llamado como sus discípulos. Aquí lo vemos, ¿sí? Compartamos, dice que nos ha llamado a nosotros para que compartamos su vida. Ahí los estableció para que estuviesen con Él. Dice que para enviarlos a predicar. Dice que para que tuviesen autoridad y para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. En otras palabras, Él quiere compartir su vida con nosotros. Él quiere que nosotros tengamos comunión con Dios, pero una comunión personal, de amigos, una comunión personal como padre e hijo. Pero lo más importante, Él quiere impartir su vida en nosotros. Y la única manera que Él puede impartir su vida en cada uno de nosotros es que abramos nuestro corazón, nuestra mente. Decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es lo que tenemos que hacer, esa es la fórmula. El Señor quiere impartirnos, que estuviésemos con Él, que aprendamos de Él, que veamos cómo se comporta, cómo habla, cómo ve, qué dice. Eso es lo que tenemos que aprender, ¿sí? Para que también cuando nosotros podamos aprender, ese poder esté en nosotros y estemos dispuestos a caminar. Estemos dispuestos a pasar tiempo con Él y estemos dispuestos a llevar el mensaje y de esta manera tener una comunión muy importante con Dios, una comunión muy especial con Dios. Nuestra prioridad es tener una relación íntima con el Señor día con día. Para eso Él nos llamó, para tener un verdadero progreso, para cada día progresar, crecer, sí, en lo espiritual. ¿Sí? Cristianos que estén dispuestos a luchar, a llevar el mensaje, ¿sí? A apartarnos del mal, a tener una comunión con Él en oración, a que crezcamos espiritualmente, ¿sí? Y no hay manera fácil, no hay camino corto. Tenemos que seguir caminando con Él, tener una comunión con Él, pensar como Él, hablar como Él, ¿sí? En el versículo 14 dice, y para enviarlos a predicar, gloria a Dios, tenemos que aprender a llevar el mensaje de salvación, pero también Él nos da autoridad, sí, tener un poder de autoridad para echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque el Señor, estamos con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Pero sí, pero ese reflejo, esa imagen que tenemos de Cristo la tenemos que compartir, ¿sí? Tenemos
que llevar en nuestra vida, una vida espiritual, una vida de testimonio de que nosotros estamos teniendo una comunión con Cristo Jesús, y de esta manera va a llegar la autoridad. Dice el versículo 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Tenemos que tener esa autoridad que viene que nos delega Jesús, ¿sí? Una autoridad para vencer a las tinieblas, una autoridad para vencer al enemigo, una autoridad, ¿sí? Para poder llevar el mensaje de salvación y que la gente crea, que la gente busque a Dios. Tenemos entonces que compartir la vida en poder y obra de Jesús. El cristianismo es una relación muy íntima con Jesús. La relación del cristiano, sí, necesita ser llevada hasta lo máximo. Buscar a Dios, llevar el mensaje de salvación, ese testimonio que la gente busca. Los milagros todavía se están dando. Jesús está haciendo milagros. Es hermoso cuando vemos cómo la gente busca de Dios, cómo la gente se entrega, cómo la gente sana. Tenemos que llevar, tenemos que ser, tenemos que regalar una Biblia, ¿sí? Es como los peces. Los peces están diseñados para vivir en el mar. Si usted saca a un pez del mar, se muere. Nosotros también tenemos que llevar una intimidad con Cristo Jesús. Y si nos sacan de esa cristiandad, si nos sacan de ese contacto con Dios, de esa comunión con Dios, sí, nos vamos a morir, hermanos. Necesitamos respirar el aire que nos da Dios. Cuando Jesús nos llama, tenemos una gran responsabilidad y es un gran compromiso. Tenemos nosotros que luchar, tenemos que responder en fe. Es momento, sí, para que nosotros podamos reproducir la vida de Jesús aquí en la tierra. Su carácter se convierte en nuestro carácter. Su amor se convierte también en nosotros en amor. Su autoridad es delegada a nosotros para ser usada como el Espíritu Santo nos indique, con sabiduría. Jesús nos ha llamado, sí, para ser comisionados y hacer más discípulos. La palabra de Dios que estamos leyendo nos está enseñando que en el plan divino Dios quería tener un pueblo. Sí, pero más que un pueblo, Dios quería tener hijos, hijos que le alabaran, hijos que le honraran, y tener un Padre maravilloso por toda la eternidad. Nosotros somos hijos de Dios. Estamos celebrando el Día del Padre. Es cierto, muchos todavía tienen la bendición de tener un padre. Otros ya partieron, otros de nosotros ya, nuestro padre partió, nuestro padre terrenal partió. Pero tenemos un Padre maravilloso que está en el cielo. Y hoy en este domingo celebramos el Día del Padre, pero cada uno de nosotros tiene un Padre maravilloso. Ese Padre maravilloso es eterno. Y vamos ahora a ver las Escrituras. Ahora vamos a cambiar un poco y vamos a hablar acerca del Padre. Y lo vemos ahí en Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11. Dice la palabra de Dios y son palabras de Jesús. Mateo 7, versículos 7 al 11. Dice así: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Aquí, cuando nosotros analizamos esta palabra de Dios, son palabras fuertes. Y aquí nos habla de que dentro de la sabiduría de Dios, Dios es infinitamente fuerte y puede hacer lo que Él le agrada. Dios es infinitamente justo, de manera que solamente hace lo que es justo
para cada uno de nosotros. También Dios es infinitamente bueno, de manera que solo hace lo que es perfectamente bueno para cada uno de nosotros. Sabemos que Dios es infinitamente sabio, de manera que siempre sabe perfectamente lo que es justo y bueno para cada uno de nosotros. Él también es infinitamente amoroso, de manera que toda su fuerza, sí, toda su justicia, toda su bondad y toda su sabiduría es para cada uno de nosotros. La palabra de Dios es muy clara. Pero entonces al leer estas palabras, esta reflexión, debemos considerar todas esas promesas que vienen encerradas en este pasaje. Lo más importante aquí es que el Señor nos está guiando, nos está enseñando a que oremos, a que busquemos al Padre, a que le pidamos, pero también nos está diciendo que debemos hacerlo con sabiduría. A Dios hay que buscarle con humildad, a Dios hay que llamarle con fe, sabiendo que Él nos dará lo justo que necesitamos, no lo que pedimos, sino lo que necesitamos, hermanos. Jesús nos invita a orar y a buscar al Padre. Aquí hay, en estos versículos vemos, ¿sí?, que 3 veces nos invita a orar. Pero si prestamos atención, sí, aquí nos manda que dice que debemos orar, sí, que debemos pedir por lo que nos necesitamos, sí. Y en el versículo 7-8 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, dice la palabra, llamen y se les abrirá. La repetición significa, sí, que quiero decir esto, aquí nos está diciendo, quiero decir esto, quiero que hagas esto, pídele a tu Padre lo que necesitas. Pero lo más importante, dice, busca a tu Padre en oración, que si lo que necesitas, Él está ahí dispuesto, ahí está, búscale, llámale, ¿sí? Pero aquí la pregunta muy importante es, bueno, el Señor nos responderá. El Señor, si entendemos estos versículos, quiere decir que Él nos va a dar todo lo que le pidamos. Él nos lo dará, sea lo que nosotros pidamos, Él nos lo dará. Un día estaba yo escuchando a un pastor en internet, en una iglesia en Estados Unidos, y cuando lo vi llegar, ahí en la iglesia, en la entrada de la iglesia tenía su estacionamiento, llegó con un coche carísimo. Se metió a la iglesia y empezó a predicar acerca de la doctrina de la prosperidad. Y exactamente en la predicación de la iglesia, una iglesia enorme, llena, ahí estaba ese hombre que yo había visto en la entrada y era el pastor. Habló exactamente sobre estos versículos que acabamos de leer aquí en Mateo. Exactamente ese fue el inicio de su predicación. Y empezó a hablar acerca de este mensaje, ¿sí? Y a enseñar, que por cierto, muy carismático el pastor, enseñaba, y algo que yo me puse a pensar, y algo que escuché, que enseñaba así con ese carisma, con esa autoridad, y les decía a la iglesia, enseñaba con esta enseñanza y decía, a ver, pídanle a Dios, no dice aquí la palabra de Dios que le pidan, pídanle a Dios, exíjanle a Dios, prueben a Dios para que de sus riquezas Él les dé. Eso era lo que les estaba enseñando y escuché que les decía, usted tiene un padre que es muy rico y aquí nos está diciendo que todo lo que pidan se les dará. Vean ustedes, yo le pedí a Dios ese coche que tengo, un coche lujosísimo y carísimo, y ahí está. Vean el reloj que traigo, es carísimo. Vean el traje, vean la camisa de seda que tengo, los zapatos son carísimos. Exíjanle a Dios y Él les dará. Esa era la enseñanza que les estaba diciendo. Y algo que me sorprendió y que dije, no es posible que este falso pastor diga eso. Incluso dijo,
Y si estuviera hoy Jesús aquí en la tierra, si en este momento bajara a la tierra, estoy seguro que Él traería un coche como el que yo tengo y tendría un traje y vestiría un traje como el que yo tengo, un traje carísimo y tendría este reloj de marca y esta camisa de seda si Jesús estuviera en este momento. Qué falsas palabras. Jesús nos dará lo que le pidamos. Dice que pidamos, pero que pidamos con sabiduría. Recuerda que lo que pidas va a impactar tu vida de alguna manera. Tenemos que ser sabios para pedir y pedir lo justo que necesitamos. ¿Recuerdan ustedes al hijo pródigo? ¿Qué fue lo que pidió? ¿Qué le pidió al padre el hijo? Que le diera la fortuna que era para él. Y el padre se la dio. ¿Y qué fue lo que hizo con esa fortuna? Dice la palabra de Dios que la malgastó. Ahí estaba. Al final, esa fortuna la malgastó y lo llevó al pecado y a la perdición. Es cierto que dice la palabra de Dios que se acordó de la enseñanza y se acordó de que tenía un padre y fue y pidió perdón. Pero muchas veces si no sabemos pedir, ¿qué es lo que vamos a pedir? Recuerda, lo que pidas va a impactar tu vida. Pide con sabiduría. El Señor te lo va a dar, pero el Señor también dentro de su misericordia y dentro de su sabiduría sabe lo que necesitamos y sabe lo que te va a pedir. Oiga, hermano, pero aquí está diciendo que lo que pidamos, Él nos lo va a dar, que si llamamos, Él va a abrir las puertas, que todo lo que nosotros pidamos en oración, Él nos lo va a dar y que buscamos vamos a hallar. Sí, pero también dentro de la sabiduría de Dios, Él sabe lo que necesitamos y Él sabe lo que tú necesitas y sabe lo que te va a dar en el momento que Él quiera, no cuando tú lo pidas, sino cuando Él sabe que lo necesitas. También la misma palabra de Dios ahí te está diciendo y está dando la respuesta, no nos va a dar lo que pidamos, porque Él sabe que muchas veces va a ser para perdernos. Y lo dice la palabra de Dios ahí en el versículo, dice que si el Hijo pide pan, le vamos a dar. Déjeme ver ahí qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Ahí está la respuesta, el Señor no te lo va a dar porque el Señor sabe, sí, que si pides algo fuera va a ser para tu perdición. El Señor te va a dar lo justo que tú necesitas, no más. La palabra de Dios es muy clara. Usted como padre no le va a dar una serpiente a su hijo porque sabe que esa serpiente le va a hacer daño. Entonces usted le va a dar para comer, pero no le va a dar lo que está pidiendo porque esa serpiente puede ser su perdición. Gracias a Dios que tenemos un Dios maravilloso, un Dios que escucha, un Dios que está al pendiente de nosotros, un Padre maravilloso, sí, que siempre está ahí. Esta ilustración nos lleva a preguntar si usted le daría una serpiente. Esta ilustración es muy importante. Esta ilustración nos lleva para que nosotros aprendamos, sí, que exactamente en esta conclusión significa que vamos a recibir exactamente lo que vamos a pedir, pero dentro de la sabiduría de Dios. El Señor tiene los recursos suficientes para poder proporcionarnos lo que necesitamos en la manera exacta, sí, y justa de lo que necesitamos, no más. Y porque además Él sabe lo que es mejor para nosotros. Gloria a Dios. Ese es el Padre que tenemos, ¿sí? Ese es el Padre que nos llena de bendiciones, ¿sí? Porque además es parte de la familia que tenemos. Esas bendiciones no nada más para el Padre, sino también tienen que llegar para la familia, gloria a Dios. Qué Dios tan maravilloso tenemos y sabio. Repito, ¿recuerdan ustedes el título de este mensaje? El plan divino de Dios.
Usted y yo estamos en ese plan divino de Dios. Tenemos que llevar el mensaje de salvación a la gente que lo necesita, pero también dentro de esa parte que nos corresponda a nosotros como padre, nosotros tenemos que estar llenos de sabiduría para llevar a la familia, para darles consejos, para ser proveedores, para que cada día que nosotros salgamos al trabajo, ese es el motor que nos alimenta a nuestros hijos, nuestra familia. El Señor siempre está con nosotros y está dispuesto a ayudarnos y a bendecirnos. Lo único que quiere es que nosotros cada día nos encomendemos a Él y pidamos con sabiduría. Pida con sabiduría. El Señor le va a dar lo justo y lo que usted necesita cada día. Él no nos va a dejar. A quien en estos días nos ha dejado, hemos recibido, a pesar de que no salimos, a pesar de que estamos ya no en cuarentena, sino en noventena, el Señor está con nosotros y pronto vamos a ver la luz y pronto vamos a ver la misericordia de Dios y pronto vamos a estar reunidos en la iglesia juntos alabando y glorificando a Dios porque tenemos un Padre maravilloso que está al pendiente de usted y de mí, que está al pendiente para que no nos falte nada. En estos días difíciles, la mano poderosa de Dios está con nosotros, lo vemos, ahí está el Señor, ahí está nuestro Padre, somos sus hijos, tenemos que alabarle, glorificarle, honrarle y obedecerle, porque el Señor está con nosotros. Y en ese plan divino de salvación, en el cual Jesús vino a morir por usted y por mí, nosotros tenemos que seguir adelante en el camino, ser sus discípulos, llevar el mensaje. Jesús se sigue manifestando, Jesús está vivo, Jesús está en cada uno de nosotros para poder llevar el mensaje y tenemos la autoridad para llevar ese mensaje. Gracias, hermanos, porque usted está al pendiente y cada momento de cada día de la hora en que podemos nosotros llevar el mensaje, usted prende su celular, su teléfono, su laptop y ahí está el mensaje de salvación. El Señor les bendiga en esta mañana. Espero que esta plática haya servido, este mensaje toque los corazones y recuerden que nosotros estamos en el camino y en las manos de Dios. Dejo estos momentos, unos momentos para que mi esposa felicite a los papás en este día. Hola hermanos, buenos días, Dios les bendiga, felicidades a todos los papás y en especial a nuestro Padre Celestial. Si me permiten, quiero leer una oración de un padre y dice así: dame, oh Señor, un hijo que sea lo bastante fuerte para saber cuándo ser débil y lo bastante valeroso para enfrentarse consigo mismo cuando sienta miedo. Un hijo que sea orgulloso e inflexible en la derrota honrada y humilde y magnánimo en la victoria. Dame un hijo que nunca doble la espalda cuando deba erguir el pecho. Un hijo que sepa conocerse a sí mismo, que es la piedra fundamental de todo conocimiento. Condúcelo, te lo ruego, no por el camino cómodo y fácil, sino por el camino áspero, aguijoneado, por las dificultades de los retos. Allí, déjale aprender a sostenerse firme en la tempestad y a sentir compasión por los que fallan. Dame un hijo cuyo corazón sea claro, cuyos ideales sean altos, un hijo que se domine a sí mismo antes que pretenda dominar a los demás, un hijo que aprenda a reír, pero que también sepa llorar, un hijo que avance hacia el futuro, pero que nunca olvide el pasado. Y después que le hayas dado todo esto, agrégale, te suplico, suficiente sentido del buen humor, de modo que pueda ser siempre serio, pero que no se tome a sí mismo demasiado en serio. Dale humildad para que pueda recordar siempre la sencillez de la grandeza, la imparcialidad de la verdadera sabiduría y la mansedumbre de la verdadera fuerza. Entonces yo, su padre, me atreveré a decir, no he vivido en vano. Es una hermosa oración, hermanos, y yo espero que Dios nos dé la sabiduría a todos los padres para poder guiar a nuestros hijos por el buen camino, para que ellos se valgan por sí mismos, para que sean independientes y sobre todo que los encaminemos al camino, que los llevemos por el camino de Dios, hermanos, que es la mejor herencia
que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos. Dios les bendiga, hermanos, un fuerte abrazo por el Día del Padre a todos ustedes y como les digo, en especial a nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga, los extrañamos, los queremos mucho, pero pronto nos vamos a ver, hermanos. Dios les bendiga y los dejo con mi esposo para que nos despida. Bye. Pues gracias por su presencia en este día, gracias por todos los que se conectaron. Sí, es hermoso que estemos aquí juntos, reunidos, alabando y glorificando a Dios. Es maravilloso tener este medio para que se lleve el mensaje, para que podamos juntos compartir el alabar y glorificar a Dios. Es cierto que no nos vemos, pero nuestro pensamiento está en cada uno de nosotros, de ustedes. Aquí estamos juntos alabando y glorificando a Dios. Y en esta tarde, mañana, entonces la felicitación sigue ahí. Padres, felicidades. Vamos a hacer una oración de despedida. Vamos a decirle, Señor, aquí estamos y gracias porque hasta aquí sigues con nosotros. Gracias porque nos escucharon. Gracias porque en este día podemos alabar y glorificar a Dios. Pásensela bien, papás, con su familia. Vamos a orar y vamos a despedirnos en esta mañana. Padre bendito, gracias te damos por tu bendición. Gracias porque sigues con nosotros. Gracias que a pesar de la situación, Padre, estás con nosotros. Tu palabra es muy clara. El pueblo de Israel pasó por muchas necesidades, problemas, luchas, pero tú estabas ahí, Señor. Esta es una lucha que seguimos en la actualidad, pero tu palabra sigue fiel. Tu palabra está firme. Como leímos en esta mañana, tenemos tu autoridad para seguir adelante. Esa autoridad que nos hace brincar los problemas, saltar los muros, enfrentarnos a la situación. El enemigo quiere callarnos, pero tú estás vivo y tú ya lo venciste en la cruz y nos das de tu poder y de tu autoridad. Bendícenos, ayúdanos, cada familia representada. Te pedimos por el enfermo, porque está el que está en la cama, el que está en un hospital, el que está sufriendo, Señor, que tu mano poderosa esté con ellos, que lo levante, que lo sane en este momento. Aquel que ha perdido el trabajo, abre las puertas del cielo. Sabemos que tú estás ahí, Señor, en su presencia, ahí con su familia, en su hogar. Yo sé que tú lo vas a levantar. Yo sé que vas a levantar a los enfermos, que vas a abrir las puertas del cielo y que vas a dar el trabajo a quien no lo tiene, al que ya lo perdió. Porque tú eres maravilloso, tú te manifiestas cada día y los milagros los vemos, Señor. Ahí estás con las familias, con tu pueblo, con tu iglesia. Pronto ya se van a abrir las iglesias y vamos a poder seguir alabando y glorificando tu nombre, Señor. Bendice al Padre, bendice a aquel Padre que está luchando por llevar adelante a su familia. Dale sabiduría, sé con él, que pueda guiar a su familia hacia tu camino, que no se aparte de ti, que siga orando por su familia, ayunando, buscando de Dios. Gracias, Padre, porque tu pueblo sigue firme, a pesar de la situación, a pesar de que no nos vemos, a pesar de que la iglesia está cerrada, pero las puertas de nuestro corazón están abiertas y los medios, esta barca, Señor, está ahí, ese teléfono, ese celular, esa laptop, esa computadora, el internet, es para seguir llevando el mensaje y para que nosotros como familia, como hijos tuyos, podamos seguir manteniéndonos unidos y que juntos podamos alabar y glorificar tu nombre. Gracias porque en este precioso domingo sentimos tu presencia, tu Espíritu Santo nos ha tocado. Sigue con cada uno de ellos, Padre, con cada familia representada, ese niño, ese joven, ese adulto que necesita de ti, ese anciano, ese enfermo, aquel Señor que ha perdido la esperanza, pero tú estás ahí. Llénalo de ti y que en este domingo podamos alabar y glorificar tu nombre y estar firmes para lo que viene, porque sabemos que tenemos tu poder, tu autoridad y tu presencia. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana, tarde, y qué bueno que estuvieron aquí, qué bueno que juntos alabamos y glorificamos a Dios y que juntos escuchamos la palabra de Dios. Sigan conectados todos los días. Hay predicaciones, hay presencia de la iglesia, los hermanos que están predicando, los que están llevando el mensaje. Todos los días tenemos que seguir adelante. No olvide leer la Biblia, ayunar, orar. Seguimos firmes y pronto nos vamos a ver. El Señor les bendiga.